¿Qué es una pregunta significativa? Una pregunta significativa es similar a la que los científicos se plantean o las personas especialistas en un campo. Son preguntas que no tienen una única respuesta. Por ejemplo, es muy interesante considerar que una vez un chico de 6º grado me dijo: ya entiendo perfectamente lo que es un proyecto de trabajo. Digo, ¿me lo puedes explicar? Dice, sí, cuando te haces una pregunta y la respuesta la puedes encontrar en un libro, eso es una pregunta fácil. Cuando te haces una pregunta que no puedes encontrar en un libro, necesitas hacer un proyecto de trabajo. Con lo cual eso aclara muchas cosas. Entonces, estos son ejemplos de preguntas que además se puede vincular a lo que Pablo Freire denominó un problema generador, o se puede vincular a lo que Lawrence Stenhouse denominó un tema clave. Entonces, estos son ejemplos vinculados a proyectos de pregunta significativa. Y voy a recalcar ya una cosa de inicio. La pregunta significativa no la tienes muchas veces cuando inicias el proyecto. La pregunta significativa la vas encontrando a lo largo del proyecto. Y a veces eres tú como adulto quien tiene la pregunta significativa, pero el grupo no la acaba de hacer suya. Y esto lo tienes que saber porque esto genera una posición de incertidumbre muy interesante. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres artistas no son conocidas? Entonces, esto no surge como una pregunta inicial, sino que sucede en la ciudad de Barcelona que hay una exposición sobre 3 artistas mujeres. Nosotros le preguntamos a las criaturas que le pregunten a sus familias nombres de artistas. Ellos traen al aula, con lo cual ya implicamos a la familia, nombres de artistas, los exponemos y entonces descubrimos que excepto Frida Kahlo, todos eran nombres de hombres. Porque la marca artistas no tiene una marca de género. Por lo tanto, dijimos, ¿y esto qué significa? Y entonces dijeron, pues, que no debe haber artistas mujeres. Por esos días salía en el diario El País, en el diario El País de Madrid, no en el diario El País de Montevideo, un coleccionable que era una enciclopedia visual, y en esa enciclopedia visual salió un cuadro en el que ponían 100 artistas famosos. Hicimos una copia de ese texto, lo llevamos al aula y entonces lo recorrimos y vimos que entre esos 100 artistas famosos no había ninguna mujer. Segunda pregunta, ¿esto qué quiere decir? Pues las criaturas dijeron, no hay mujeres artistas, no hay mujeres artistas. Claro, claro. Entonces le volvimos con una tercera lista. La primera la hicimos en catalán, la segunda estaba en castellano y la tercera se la llevamos en inglés. Y entonces allí salían contabilizadas 20.000 mujeres artistas desde el 1900. Entonces dijimos, si en vuestras casas no aparecen mujeres artistas, en el país no aparecen mujeres artistas, y tenemos en este libro que dice que hay 20 mujeres artistas, ¿es que no hay mujeres artistas o es otra pregunta? Entonces una criatura dice, la pregunta es, ¿por qué las mujeres artistas no son conocidas? Pero esta misma pregunta se la había hecho una historiadora de arte feminista en los años 70. Y esa misma pregunta llevó a un cambio en la concepción de la historia del arte hacia la historia cultural del arte. Entonces, esa pregunta fue lo que movió la investigación en el proyecto y fue lo que nos movió precisamente a abrir un proceso de indagación con criaturas de 7 años para responder a esa pregunta. Al final del proyecto, en la evaluación del proyecto, fue muy interesante porque esto se hacía en 2 aulas de primer año, de primaria, y entonces un grupo, el representante de los niños, se levantó y dijo a las niñas, lo sentimos que la historia de la humanidad se haya construido de esta manera, nosotros intentaremos que sea diferente. En el grupo B se levantó un niño y dijo, lo siento niñas, la vida es así, os toca aguantaros. Entonces nosotros con las maestras nos preguntamos, ¿qué ha pasado en el grupo A para que la toma de conciencia se produzca dentro de la clase? ¿Y qué ha pasado en el grupo B para que se asuma el conformismo del status quo y de que no se puede cambiar nada, ¿no? Entonces esto fue muy interesante porque fue una reflexión formativa fundamental y la respuesta, seguro que a ustedes se les está ocurriendo muchas, y si
ahora viésemos un debate, seguro que me dirían, ¿los dos grupos eran iguales? ¿Había el mismo porcentaje de niños y niñas? No, no tiene nada que ver con eso. La única cuestión que influyó fue que en el grupo A la maestra estaba absolutamente implicada en el proceso y que en el grupo B la maestra se colocó en una posición neutral. Entonces, esto nos generó un aprendizaje formativo extraordinario. Tú no te puedes mantener neutral en el aula. No te puedes, porque eso tiene unas consecuencias, incluso las criaturas más jóvenes. Tú no puedes decir la realidad es así, no. Tú tienes que decir qué consecuencias tiene que la realidad sea así. Pero bueno, esto simplemente es una anécdota.